Ya estamos por aquí. Federico Bonazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Federico, Teresa. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Hola, Julio, Federico, Arturo e inteligente audiencia de Astillero, porque ahora Fede no lo dijo, entonces alguien lo tiene que decir. Sí. ¿Por qué nos tienes abandonados en eso, Federico? De que ya nos dijiste inteligente, crítica y toda esa audiencia. ¿Hemos bajado en tus calificaciones? No, creo que no, que que sigue siendo una audiencia inteligente y crítica. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias. Arturo Cano, ¿cómo estás? ¿Cómo vas viendo? ¿Con qué quieres que empecemos, Arturo Cano? Tú que eres el cronista social de esta mesa. ¿Qué nos dices? ¿Con qué empezamos? Híjole, pues tenemos tantos temas sobre la mesa, Julio, tantos frentes abiertos, pues que podemos empezar lejos, ¿no? Para irnos acercando a nuestras realidades. Podemos empezar por Nueva York, por ejemplo. ¿Cómo viste ahí la llegada del nuevo alcalde, a pesar de todas las presiones, entre otros del propio Donald Trump y de Elon Musk y los financieros y todo el mundo? ¿Cómo ves ese asunto, Arturo? Pues hay, evidentemente se trata de una fuerte derrota para la élite, para el Partido Republicano, para Donald Trump y también para la élite, o una parte de la élite más precisamente del Partido Demócrata, porque también hay otras figuras del Partido Demócrata o que se mueven en esa constelación, como Soros o el propio Obama, que le dieron su respaldo a este candidato joven, declarado socialista democrático, con una agenda social interesante. Ha sido la victoria que ha ocupado mayores titulares, aunque también hubo elecciones en las gubernaturas de Virginia y New Jersey, y la muy importante victoria de los demócratas en California con la llamada Proposición 50, que pues empareja el terreno electoral. Había habido una jugada de los republicanos de redistribuir electoralmente el estado de Texas, lo que les daría más representantes en el Congreso, y de esta manera pues se emparejan. Hay entusiasmo en algunos sectores de la izquierda de América Latina, diría yo, por este triunfo de Nueva York, aunque convendría hacer el matiz de pues, que se trata de un demócrata. Lo que es peor, y Trump es peor, pero pues se trata de un demócrata que pues se alinea con los grandes ejes de ese partido. No podemos olvidar, por ejemplo, como mexicanos, y dada la gran presencia de mexicanos sin documentos en Estados Unidos, que Barack Obama, con todo y su imagen de progre, y de presidente de avanzada y del primer afrodescendiente en la presidencia de la República de Estados Unidos, pues fue el mayor deportador de inmigrantes. Entonces, tampoco podemos olvidar, en el contexto de nuestra difícil y compleja relación con Estados Unidos, que más de 100 representantes demócratas acaban de firmar una carta dirigida al presidente Trump, en la que le plantean que México ha incumplido en el Tratado de Libre Comercio, en el llamado TEMEC, y le piden una renegociación, no una simple revisión, y aluden en esa misiva al tema de que México se ha convertido en una suerte de puerta trasera para la entrada de productos chinos a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues son finalmente los demócratas o los republicanos, pues tienen sus intereses nacionales por encima de lo que pueda ser la relación con México. Bien, Arturo, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué nos dices? ¿Qué análisis haces sobre este triunfo mediáticamente muy celebrado del nuevo alcalde de Nueva York por sus características personales,
encuestas de campaña, pero en la realidad real, ¿cómo ves ese hecho, Teresa? Ay, Julio, pues yo estaba muy optimista, esperanzada y casi que me iba al ángel y después acabo de escuchar a mi querida Leti Calderón y un poquito se me atemperó el optimismo, como con un muy prudente sentido de realidad y de todos modos voy a intentar como abonar a una mirada esperanzada porque creo que esta elección tiene un componente plebiscitario, como la tiene toda elección local o intermedia de arranque de un gobierno, pero en un aspecto más. Esta tiene una faceta plebiscitaria, por supuesto, sobre política interior, un poco lo que intentaba, creo, plantear Leticia en términos de que, bueno, un gobierno cerrado, es decir, un factor Trump que también entorpece la continuidad y el día a día de la política interna norteamericana y que puede estar siendo castigado también por esa gestión muy interna, no como ni ética ni crítica de sus políticas, y seguramente es así, el factor Trump como un factor que también irrumpe en la normalidad democrática, como lo vimos desde el fenómeno del Capitolio, aquel de hace algunos años, pero creo que este factor plebiscitario sí tiene otro componente que se explica por la claridad ideológica con la que se presentó la campaña de Mamdani. Es decir, fue una campaña que se articuló narrativamente como una contranarrativa de la deriva ultraderechista del trumpismo, ¿no? Es decir, se articuló como una campaña declaradamente antisionista, que no obstante supo capturar el voto voto crítico de la comunidad judía antisionista con mucha importancia económica y también cultural en la ciudad de Nueva York, una campaña explícitamente pro-migrante y contra la criminalización de los migrantes y por lo tanto contra la política racista de la redada migratoria, una campaña que explícitamente dijo que si de él dependiera se apresaría Netanyahu, es decir, esta claridad ideológica sí nos hace pensar que esta volcadura de un voto, además mucho mayor del promedio de la votación en elecciones locales de la ciudad de Nueva York, sí tiene que ver con una toma de postura de parte importante del electorado que de alguna manera escapa de la lógica pendular de la política norteamericana entre republicanos y demócratas. A mí la metáfora del péndulo me parece de las metáforas más transparentes del análisis político porque pues un péndulo siempre describe la misma trayectoria, parece moverse mucho, pero siempre describe la misma trayectoria. Creo que los componentes de crítica a la deriva ultraderechista de Trump, de esta victoria de Mamdani, sí nos dice que en la voluntad que lo lleva a la gubernatura de la ciudad de Nueva York, a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, sí podemos encontrar algo, un estado de ánimo político que sale de ese péndulo como crítica a la deriva ultraderechista. Habrá que ver qué tanto le pega el sentido de realidad en términos de la capacidad que tenga de favorecer a sus votantes desde el punto de vista de la mejora de las condiciones que prometió mejorar de manera más o menos mediata o inmediata, pero creo que en términos de toma de posición política, de estado de ánimo del electorado neoyorquino, es un fenómeno plebiscitario de reprobación ética de la deriva ultraderechista de Donald Trump, y con esa esperanza me quedo, aún con todo y el sentido de realidad al que nos invitó mi querida Leti. Bien, Teresa, gracias. Federico Bonazo, ¿qué opinas de este tema que desde luego tiene aristas pues muy llamativas y esperanzadoras? Socialista democrático, musulmán, joven, a veces dicen que para colocarse uno de un lado basta ver quién está del otro, y bueno, contra él, contra Mamdani, pues estaba todo el poder financiero, político, Donald Trump, Elon Musk y demás. ¿Cuál es tu análisis, Federico? A ver, voy a empezar por una pequeña provocación, si es que la audiencia inteligente y crítica de Astillero me lo permite. Adelante. No voy a ser yo quien atente contra el derecho de mucha gente de estar amargada. Hay notables cuentas que la derecha está amargadísima por el triunfo de Mamdani, es un hecho tan placentero como evidente. Pero que muchas cuentas de la izquierda también estén un poquito amargadas o molestas, llama un poco la atención. Esto nada tiene que ver con los matices críticos y de sentido de la realidad
que ha tenido en esta mesa Arturo, que tuvo Leti previamente y a los cuales aludía ahora Tere. Pero a mí me llama un poco la atención que en una batalla tan frontal, tan radicalmente partida en dos entre el avance del fascismo y las resistencias de la decencia, que las resistencias de la decencia, cuando las encarna un tipo como Obama, muchas veces son disfraz, eso estoy de acuerdo. Muchas veces son un disfraz que para colmo es cruel porque utiliza muchísima de la esperanza que en todo el mundo suscitan los procesos políticos que suceden en Estados Unidos, porque se dirime allí muchísimo el destino del siglo XXI. Pero, a ver, que un tipo musulmán autoproclamado socialista, que además no solo está autoproclamado, sino que es parte de un movimiento de los demócratas socialistas de América, que ha venido haciendo un trabajo de muy larga data y con mucha puntualidad. No es que Mamdani nada más haya ganado porque es un tipo simpático, que lo es sin duda, y con carisma que la tiene sin duda. Sino hay una chamba política muy seria hecha allí por una agrupación que enfrenta estas demócratas socialistas de América, que además enfrenta al establishment demócrata. Ya no estamos hablando de los republicanos, porque Cuomo, que era el otro competidor, pierde en las primarias contra Mamdani. Así Mamdani adquiere la representación del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York y Cuomo se lanza como independiente. Y si esto no es un pequeño cisma en ese partido donde radica por ahora hasta que vuelva a surgir o surja por primera vez en Estados Unidos una tercera vía con reales posibilidades electorales, si esto no nos indica de que hay un intento interno de ese partido demócrata por revisarse a sí mismo, no sé qué nos estaría indicando. Y en ese sentido creo que hay que apostar por el optimismo. Propongo yo que sea con moderación, pero decididamente, es decir, es una buena noticia en la pelea contra el fascismo. Es una estupenda noticia. Y las victorias en Virginia y en otros sitios también. Así como es la aparición de personajes como James Talarico, como el mismo Newsom, que no se autoproclama socialista, pero es el gobernador de California, y tiene una decidida oposición al fascismo autoritario de Trump. En este momento, que esas fuerzas, igual que el alcalde de Chicago o el gobernador Pritzker de Illinois, que en este momento se estén dando esas fuerzas, acompañadas de la gira nacional que han hecho Ocasio-Cortez con Bernie Sanders, me parece que son señales de que esa sociedad por lo menos se está revisando. Y una de esas revisiones es tirar abajo unas categorías que eran tabú hasta media hora atrás. No te podías llamar socialista en los Estados Unidos, no podías ser musulmán y llegar, ¿no?, a la alcaldía del centro financiero del mundo, como es Nueva York. Un Nueva York que mucha gente está preguntando, toda la derecha se pregunta al unísono, ¿cómo puede ser que la ciudad que recibió los atentados escoja a un musulmán? Bueno, ahí lo que estamos viendo de entrada es una declaración de ignorancia, ¿no? Porque se hace esta equivalencia, o de ignorancia o de estrategia política perversa, donde se hace una equivalencia entre musulmán y terrorista. Así que veremos cómo la islamofobia avanza junto a la infantilización con que la derecha plantea la discusión política en todas las latitudes, y van a convertir, por supuesto, a Mamdani en el nuevo representante del maligno sobre la tierra. Esa es una buena noticia. Hay que ver qué tanto puede avanzar, hay que ver qué tanto conflicto genera realmente con el gobierno federal, que ya lo ha amenazado de que no le va a dar el presupuesto porque no se le da presupuesto a los comunistas porque lo derrochan. Ese ha sido el argumento del presidente Trump. Vamos a ver qué tan aguda es esta pelea, qué tan aguda es esta brecha que se abre dentro del Partido Demócrata y qué podemos esperar en los próximos meses y años adentro del gigante imperial. Por lo pronto, es una buena noticia. Bien, Federico, gracias. Arturo, Teresa, ¿algo que comentar sobre lo que plantea Federico? Tu micro, Arturo. No nos extrañe, Julio, que en las próximas semanas veamos como uno de los primeros ataques de Donald Trump al nuevo alcalde de Nueva York el planteamiento de quitarle la nacionalidad. Tanto así. Creo que por ahí, pues yo no lo dudaría, porque ha planteado que los hijos de inmigrantes no reciban la nacionalidad. Él es un naturalizado, ¿no? Pero creo que pueden llegar a extremos muy rudos en contra de
gobernante y castigar también a la ciudad de Nueva York, como lo han hecho con las ciudades gobernadas por los demócratas o que se han caracterizado por ser esa cosa que llaman santuarios, ¿no?, de la inmigración, como Los Ángeles o Chicago. Teresa, ¿algo que decir? Pues creo que habrá que ver cómo se expresa ya en este bloque que se está armando de alcaldes y gobernadores demócratas en franca oposición a Donald Trump, si en algún momento esa oposición discursiva que está siendo muy potente empieza a traducirse en la posibilidad de que haya una pérdida de espíritu y de cuerpo de las fuerzas policíacas en Estados Unidos, ¿no? Porque Donald Trump está militarizando la confrontación política con algunos mandatarios demócratas, y la militarización de la confrontación política es un fenómeno preocupante que puede significar un quiebre en la política interna, ya veremos, ¿no? Bien, gracias. Ya ven que luego a mí me da aquí por plantear preguntas concretas para buscar respuestas rápidas. Federico, a ver, lanzo esta. La izquierda, ya sé que toda generalización es injusta, pero la izquierda en sus análisis políticos en general, ¿es optimista o pesimista? Yo veo que claramente hay dos izquierdas. Vamos a hablar en México y también en otras partes del mundo, pero en México tenemos claramente dos izquierdas, unas que vienen de los movimientos sociales, que son profundamente escépticas, si no es que muy contrarias a la 4T, a la que sienten como una opción traidora, ¿no? En el mejor de los casos, una opción socialdemócrata que está traicionando las grandes peleas que deben darse en una oposición más franca y decidida contra el capitalismo. Entre esas dos izquierdas que uno quisiera ver no despojadas de la discusión necesaria y fundamental que debe haber entre ellas, pero con un poquito más de noción de la magnitud del enemigo que hay enfrente, ¿no? Y algunas de esas izquierdas son las que hoy están molestas, hasta enojadas con la victoria de la Agenda 2030, ¿no? Que yo digo, bueno, a ver, ¿qué le pasa? Son izquierdas antiglobalistas, evidentemente, pero que quizás no han revisado los puntos claves de esa misma agenda, ¿no? Yo a veces considero que hay una disputa entre el purismo y el mal, pensando que así se mueve el mundo, y lamentablemente las conquistas incluso sociales de la clase trabajadora no necesariamente se dan en revoluciones radicales, a veces se dan en pequeñas transformaciones que se conquistan en la calle, peleando por los derechos en la calle. Eso es lo que estamos viendo un poco en Estados Unidos, que hay una respuesta social al fascismo, y en ese sentido creo que es celebrable, Julio, lo que ha ocurrido. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, a lo largo de tu contacto, tu diálogo con las diferentes izquierdas en México, ¿qué nos dirías? ¿Son optimistas o pesimistas? Pues depende qué época te haya tocado de la izquierda y desde qué caballeriza, ¿no, Julio? Porque, por ejemplo, se decía que los trotskistas eran muy pesimistas porque se pasaban dividiéndose y que cuando quedaba uno solo se autoflagelaba para escindirse a sí mismo, ¿no? Se contaba eso del trotskismo. Yo creo que hay un optimismo razonado en la mayor parte de las izquierdas, porque no se puede ser de izquierda y no pensar en un mundo mejor, en una utopía, en asuntos como el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, la felicidad. Entonces, pues es difícil sostener una postura así desde el pesimismo. Pero bueno, el pesimismo también alimenta la reflexión, la autocrítica, el debate, incluso, que es algo que en estos últimos años, con la 4T en el poder, pues se ha ido perdiendo en el marco de la izquierda. Ahora es difícil encontrar un debate, los hay todavía, hay espacios donde es posible darlos, pero muchas veces lo que hay es, desde el flanco de la 4T, descalificaciones a todo lo que no se alinee con la idea de cambio, de transformación, de obra pública, de programas sociales que viene de la 4T. Y así es como hemos visto en estos últimos años, pues esos ataques, por ejemplo, a la coordinadora de los maestros, la manera como se ha ofendido a los zapatistas, más allá de los ataques reales a comunidades,
en fin, y a otros sectores o movilizaciones, o incluso las protestas relacionadas, esto ya más recientemente, con la situación de inseguridad y violencia en diversas partes del país, ¿no? En el sexenio de Calderón fue desde la izquierda social, pero también desde la partidista, que se lanzó aquella consigna que ustedes recordarán de no más sangre, ¿no? Y se hicieron cartelones y camisetas y toda una campaña en contra de la política de seguridad de Peña Nieto. Ahora esas expresiones en las que hay de todo también, como ocurría en aquellos años, son tachadas por algunos sectores de la 4T como simple golpeteo, como los enemigos de la transformación, del cambio, o como tontos útiles de la derecha, ¿no? Uh-huh. Habría que recobrar el debate desde el pesimismo, desde el optimismo, desde donde fuera, porque izquierda sin debate yo creo que no está. Bien, gracias Arturo. Teresa, entre el deber ser y el ser, las izquierdas deben ser optimistas y por el otro lado el ser, ¿cómo son realmente en México? Yo creo que la izquierda es endémicamente optimista. Creo que incluso los procesos de conformación de sujetos políticos de izquierda tienen que ver con traducir la zozobra, el dolor y por lo tanto la lectura pesimista de una realidad que muchas veces es verdaderamente obscura, ¿no? y que hace difícil pensar en horizontes que la superen. Los procesos de politización siempre tienen que ver con esa mirada al futuro de la que habla Arturo, ¿no? Es decir, no hay conformación de proyecto político de izquierda sin un horizonte de posibilidad al que la voluntad nos vuelque, ¿no? Eso no es lo mismo que defender el voluntarismo, ¿no? Es decir, defender el optimismo de la voluntad no necesariamente tiene que ver con defender un voluntarismo que podría ser como una actitud ingenua que no reconoce un sentido de realidad básica de las condiciones existentes realmente sobre la base de las cuales se construyen los derroteros posibles, ¿no? Pero sí creo que la clásica fórmula de que hay que tener una sana convivencia entre el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón es como el mejor ethos para la izquierda. Pero creo que los momentos más emblemáticos de la izquierda, donde se conforman los grandes quiebres históricos, en donde el mundo va para un lado, para otro, sí son momentos en los que la voluntad política de izquierda es muy optimista, ¿no? Y la frase zapatista, ahora que Arturo lo traía, ¿no? A cuenta, otro mundo es posible. Eso es tremendamente optimista, como lo fue en su momento el imaginar un mundo postcapitalista y como lo fue en su momento imaginar un mundo donde la voluntad democrática expresara el sentido de los proyectos políticos gobernantes en la Europa, digamos, de las revoluciones burguesas, ¿no? Entonces yo sí creo que los grandes quiebres históricos siempre tienen un componente de una voluntad política de izquierdas populares que transforman la zozobra y el pesimismo en la voluntad de construir algo que ahorita se antoja imposible, pero que en una de esas se puede. Gracias, Teresa. Federico Bonazo, pues ya ves lo que has generado aquí, nos has puesto casi en el diván para análisis sociológico, psiquiátrico, psicológico y demás con este asunto del optimismo y del pesimismo. ¿Algo que decir, Federico, o pasamos a otro tema? No, pasemos nada más una frase del Che que abona lo que decían Tere y Arturo, ¿no? Las condiciones subjetivas están dadas. Exacto. Órale. En ese mismo sentido, Federico, ¿qué condiciones ves con el crecimiento de la oposición al poder político ganado por la 4T en estos momentos en los que hay protestas de campesinos, productores de maíz y otros alimentos, paros de transportistas, bloqueos de carreteras y todo lo que se ha desatado particularmente a partir del asesinato del presidente municipal de Uruapan y la convocatoria a acciones violentas desde algunos ámbitos? Ricardo Salinas Pliego, la Generación Z, este diario conocido La Derecha Diario, de un personaje español que está sembrando la idea de que tiene que haber violencia y rebelión. ¿Qué condiciones crees que tiene hoy la derecha o el anticuatroteísmo? ¿Condiciones subjetivas o objetivas para tratar de recuperar el poder, Federico?
Gran pregunta, ¿no? No tan fácil de contestar. Hemos visto algunos elementos que podrían cambiar la percepción que teníamos hasta hace muy poco con respecto a la derecha antiobradorista. La defino así porque no tiene una identidad superior a esa. Y creo que en su antiobradorismo que los nuclea pueden encontrar la masa crítica para hacer algunos líos como están pensando hacer. No lo van a hacer bajo el escudo del PAN y menos con esa renovación de escudo que no ha funcionado. Pero sí lo pueden hacer, y esto lo hemos venido diciendo hace muchísimo tiempo, apoderándose de un reclamo tan genuino como legítimo de la sociedad, que es el reclamo por seguridad. Siempre supimos que por ahí se iba a colar el speech de la derecha en México, así como el speech de la derecha en otras latitudes, Argentina estoy pensando, se coló del problema económico y le planteó a la sociedad que iban a solucionar el problema económico. Lo están solucionando, abre un paréntesis, pequeño paréntesis, no lo puedo evitar, lo están solucionando robándole a las clases medias y trabajadoras, por supuesto, pero la sociedad todavía ya me parece que no se ha dado cuenta en el número suficiente como para revertir al mileísmo. Pero aquí en México, evidentemente, con los logros en materia social innegables, indiscutibles que ha tenido el proceso llamado 4T, el gran agujero, el gran problema, la gran falla que agrede a la población cotidianamente es el tema de seguridad. Que después hay que analizar las causas de por qué estamos donde estamos. Porque si uno las analiza, se desbaratan muchísimos de los pilares narrativos de esa derecha que la usa como insumo político. Porque el crimen organizado, ¿qué es sino un capitalismo feroz que está suplantando al capitalismo legal? Si es que el término legal cabe asociado al término capitalismo. Evidentemente, hay un sistema de lucro que permite que el crimen organizado siga creciendo. Entonces, bueno, que ese crimen organizado ha crecido, ha conquistado sectores y territorios, e incluso dentro del propio Estado mexicano, es indudable. Ahora, que la oposición va a querer usar esa circunstancia innegable para decir que tenemos un narcogobierno, y no solo la oposición mexicana, toda la derecha continental y española unida, y la gringa también, está dale y dale con que Maduro y Claudia Sheinbaum son narcopresidentes y Petro. Ya era primero Maduro, luego Maduro y Petro, ahora ya es Claudia Sheinbaum, Maduro y Petro. Y eso es lo que nos ha animado siempre a comentar, por favor, es imprescindible que haya una coordinación continental, por lo menos de los gobiernos progresistas, contra esta andanada, contra este avance del fascismo imperial. En ese sentido, vemos que apoderándose de lo del movimiento de sombrero, ahí salió con su sombrero Fox, salió con su sombrero Salinas Pliego, llamándonos a los chairos, bueno, insultándolos, no vamos a repetir lo que dice este patán al aire, pero sabemos bien cómo construyen con el odio, ¿no? Y siento que ahí se puede generar una vía que acelere la cantidad de oposición que tenemos hoy en México de derecha más de lo que habíamos previsto. ¿Y con eso a qué me refiero concretamente? A ver qué pasa en el 27. A ver qué pasa ahora con esta marcha, donde van a querer manipular a los jóvenes. Están queriendo manipular a los jóvenes. Hay que ver qué tanto espacio hay. Y otra cosa, bueno, una cosa son las clases medias o altas urbanas y otra es el resto de México, ¿no? Para medir esas aguas y esa correlación de fuerzas, creo que hace falta un montón de otras circunstancias, pero sí me animo a pensar que instalados en el servilismo de los Estados Unidos, esperanzados en que Estados Unidos se meta en Venezuela y saque al diablo, a Belcebú, Maduro, y esa narrativa está pegando, al menos en mi percepción en redes sociales, un poco más que antes, y eso obliga a mantener, a subir en la escala de la alarma, ¿no? Pasar del amarillo al naranja, por ejemplo, ¿no? Bien, Federico. Arturo Cano, ¿consideras que va subiendo de tono y con mayor presencia o extensión la oposición a la 4T con todos estos acontecimientos de protesta o disidencia que ya mencionamos al hacer la pregunta a Bonazo? ¿Crees que va subiendo o crees que es la reformulación de las mismas mareas rosas con diferente etiqueta, Arturo? Creo que hay muchos frentes abiertos, Julio, algunos de ellos muy legítimos porque se trata de
de asuntos, de demandas, de problemas que no fueron atendidos o que lo fueron insuficientemente en el pasado, como podría ser el caso de los maiceros que exigen un precio de garantía que muchas veces les fue prometido y no se ha cumplido, o de los viejos problemas del transporte, o los bloqueos de los piperos que se robaban el agua de pozos ilegales, y así un conjunto de manifestaciones que tienen un origen en agravios reales sociales. Otro cantar es lo que tratan de echar a andar a partir del asesinato del alcalde de Uruapan, del señor Manso, pues incluso tratando de apropiarse de los símbolos del sombrero, ¿no? El propio Salinas Pliego y ya los priistas llevando el sombrero con sangre a San Lázaro, en fin, y andan desesperadamente buscando alguna tablita desde la cual puedan subirse y desde ahí combatir a ese acorazado electoral que se llama 4T, porque no veo que realmente estén construyendo un barco y están viendo a ver si ahora con esta pegan, ¿no? Pero creo que se van a quedar otra vez en los ataques a la presidenta. No quiero decir que no le hagan daño, que no le hagan merma si ocurre, pero que difícilmente van a lograr articular una oposición o una movilización nacional en torno al tema de la seguridad. Ha habido marchas importantes en relación con el tema de la seguridad en Guerrero en algunos momentos, en Sinaloa las hubo hace algunos meses y no se ha logrado pues una articulación ni ha surgido un personaje como en su momento lo fue, por ejemplo, Javier Sicilia, en el sexenio de Calderón. Entonces, creo que pues se están exhibiendo nuevamente como lo que son personajes que desde el oportunismo político total tratan de aprovechar tragedias y ahora resulta que se quieren hacer dueños de la rebeldía, de la lucha por la paz y por la justicia y la verdad, cuando en sexenios anteriores, en la época de Calderón o de Peña, pues era algo que no figuraba en su horizonte, que no estaba en sus consideraciones. Gracias, Arturo. Teresa Rodríguez, sobre ese mismo tema, ¿cómo conceptualizar, cómo clasificar, cómo entender esta irrupción de hechos notables, sobre todo mediáticamente, de protestas, entre otras los escenarios, el incendio del Palacio Municipal de Apatzingán, las manifestaciones en Morelia, en otros municipios del propio Michoacán, Uruapan, Apatzingán, en fin, protestas en las carreteras, en las calles, en fin, hay un ascenso de ese enojo por exigencias sociales no satisfechas por el gobierno 4T, o es una conjunción de movilizaciones, movimientos, protestas, con un entorno de intereses de derecha y ultraderecha muy definidos. ¿Qué piensas, Teresa? Yo creo que hay un poco de cada elemento, Julio. Por un lado, creo que a la oposición le sigue saliendo todo mal. Incluso con esto del asesinato de Carlos Manso, tenían un caldo de cultivo muy fértil para su proyecto golpista y de generación como de un estado de crítica generalizada. Por la vía además de una situación dolorosa que tiene que ver con el grado de penetración del crimen organizado en el día a día de la política, sobre todo en localidades históricamente asignadas por la violencia del crimen organizado, pero no le sale, es decir, por ejemplo, el respaldo de quien virtualmente será la sucesora del presidente municipal asesinado, el respaldo de Claudia Sheinbaum y su no instrumentalización por parte de la oposición, pues es una de estas muestras de que nada les sale. O sea, pueden tener departamentos enteros
mercadotecnia diciendo es momento de sacar el sombrero y entonces compren sombreros porque esa es la marca que ahorita va a vender, pero las cosas no les salen. Tampoco lograron instrumentalizar las legítimas demandas, por ejemplo, del movimiento de estos productores agrícolas medianos, ¿no? No el pequeño productor ni la gran agroindustria, sino estos pequeños productores, estos medianos productores agrícolas que están siendo como aplastados en el sándwich de la gran agroindustria y su pacto cómplice con los intermediarios y el apoyo estatal a los pequeños productores y a la producción autosustentable del campo, ¿no? Entonces creo que hay un conjunto importante de demandas legítimas que la oposición va a estar permanentemente intentando instrumentalizar, los movimientos de víctima, pero creo que en realidad más que preocupados por la instrumentalización que pueda hacer la oposición, porque seguimos ante una oposición muy extraviada ideológicamente, con muy poco espíritu de cuerpo y con muy pocos cuadros, de verdad, con muy poca Producto Interno Bruto de talento, en general, pero lo que sí es cierto es que cosas como las de Carlos Manso lo que empiezan a generar es esta demanda social por seguridad. Y la demanda social por seguridad puede ser la vía de entrada de una volcadura hacia la derecha del estado de ánimo en el país, que no creo que sea enteramente capitalizable por la derecha, porque la oposición está en la lona, pero sí es una situación que puede favorecer el crecimiento al interior de la 4T de un securitismo vuelto plataforma política. Esto un poco ya lo habíamos platicado. Cuando la seguridad se vuelve fin en sí mismo, no consecuencia de que la transformación ha mejorado las condiciones de vida de las personas y se ha logrado romper el pacto criminal del crimen organizado con muchos niveles de gobierno, sino un fin, algo que vale la pena, no importa cómo llegues a él, pues empiezan los fenómenos Bukele, ¿no? Y el fenómeno Bukele estaba en la mística de este presidente municipal. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado de que la narrativa se mantenga consecuente y convencidamente en la prosa de la presidenta del otro día, ¿no? De que cuando se dice toda la fuerza del Estado, esto no quiere decir guerra, esto quiere decir justicia entendida como atención a las causas y también como impartición de justicia que garantice la no impunidad. Entonces creo que en el peligro que estamos, más que de que la oposición pueda capitalizar, porque no tiene forma de hacerlo, por torpeza, pero también por la situación política nacional, creo que lo que tenemos que cuidar es que la seguridad no se nos vuelva la puerta de entrada para un estado de ánimo al interior del movimiento progresista, que empiece a ver la seguridad como fin deseable en sí mismo. Porque eso es de derechas en última instancia, parece falto de contenido político, pero no lo es. Gracias, Teresa. Federico, esa puede ser la clave y ese es el punto, el mayor punto débil del proceso 4T, la seguridad pública como reclamo social extendido, como evidencia de una realidad que ahí está y nos lleva a una discusión que aquí hemos planteado en otras ocasiones, la ideología y la solución práctica de problemas reales de la gente. ¿Qué opinas de este planteamiento? La seguridad como una clave que puede potenciar en movimientos opositores. Qué bueno que permitiste que le diéramos una vueltita más a este tema, porque me parece que es muy importante. Y el matiz que ha puesto Tere en la segunda parte de su intervención me parece que es una ventana de análisis preocupante e indispensable. Yo agregaría que no debemos confundir, no digo porque lo haya hecho Tere, sino porque muchas veces en la conversación se hace una equivalencia entre oposición y derecha. Y no es necesariamente así. Mucha de la agenda de la derecha puede entrar a través de Morena y de la 4T, y de hecho está entrando. Está entrando porque el espacio político, territorial, político, electoral lo tiene hoy tan dominado Morena que allí dentro se dirimen incluso las visiones en cuanto al mismo tema de la seguridad. Sin duda, todos podemos estar de acuerdo, habrá que analizar resultados, e incluso en resultados, sobre todo en homicidio doloso, pues la 4 del gobierno de Sheinbaum puede presentar cifras, si no definitivas, por supuesto, muy lejanas al reclamo de la sociedad, pero en el buen sentido se ha reducido el delito de alto impacto, el homicidio doloso, en una magnitud que anima a pensar que este es un camino que
que si bien no es el abrazos, no balazos, que en sí mismo era una manifestación de fraternidad, no una política pública. Pero bueno, no hay tiempo ahora de conversar sobre ese eslogan que mucha gente cree que fue una política pública. Pero me parece que ha habido incluso un incremento o varios cambios en la política de seguridad de este gobierno de Sheinbaum con respecto al de López Obrador, que está dando resultados concretos, que no le alcanzan a la sociedad, eso es cierto. No le alcanza porque la agresión cotidiana del crimen organizado es brutal. Y no se va a eliminar o a pacificar muy fácilmente sin la colaboración, para empezar, de los mismos Estados Unidos. Un país cuyo gobierno, cuyo dispositivo institucional no quiere combatir tampoco verdaderamente al narcotráfico. Entonces, es un problema que lamentablemente veremos, y al crimen organizado en sí, no solo al narcotráfico, sino al crimen organizado. Es un problema muy complicado y evidentemente eso puede unificar esto que Tere hablaba de sentido corrido hacia la derecha, súper punitivista, buquelista, por llamarlo así. Y reitero lo que ella también dijo, que así pensaba Manso de alguna manera. Ahí está en su manifestación, era esa, no, cero piedad, cero tolerancia, basta, si se resisten matarlos, ¿no?, a los criminales. Y esa es una propuesta de mundo que tiene mucho éxito. No nos da tiempo acá de revisar por qué lo tiene, pero lo tiene. Hay mucha cantidad de población incluso que puede luego ir a la urna y votar por Morena, pero que quiere eso. Está hastiada, que no soporta más el estrés social en el que vive. Y por ahí se puede colar una propuesta que venga desde la misma Morena, ¿no? Entonces propongo no hacer una equivalencia entre oposición y derecha. La derecha también está en Morena y su talante punitivista ha quedado manifestado, vamos, desde el apoyo a la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Bien, Federico. Arturo Cano, ¿cómo visualizar este tema? Hartazgo social y ante ello el crecimiento o la bandera posible para oposición o derecha, por un lado, y por otro, ¿qué pensar de la respuesta de la propia izquierda partidista llegada al poder? El plan Michoacán esbozado o planteado por la presidenta de la República, las respuestas dadas por ese esquema o pirámide de poder que en muchos casos, me parece a mí, Arturo, sobre todo en gubernaturas estatales, pues pareciera estar muy permeada y muy en términos complicitarios o dominados por el crimen organizado. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, tenemos que esperar unos días para ver cuáles son los detalles de este plan Michoacán, porque la presidenta ha planteado algunos ejes, pero no tenemos todavía el detalle de qué significa en términos de ampliación de la presencia de fuerzas federales en algunas regiones de Michoacán. No se ha hablado tampoco de los recursos necesarios para este plan. Desde el gobierno lo que se plantea es la necesidad de reorientar recursos para atender de manera integral al Estado y la problemática de seguridad. Se trata, el caso michoacano, pues es un emblema, porque ahí fue donde comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón. Muchos han recordado en estos días pues aquella terrible escena de 5 cabezas rodando en la pista de baile de un antro de Uruapan, precisamente, como uno de los momentos quizá emblemáticos del inicio del horror de lo que luego conocimos como la guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, pues el sexenio de Calderón se consumó con episodios como el michoacanazo, que terminó en la nada después de un gran despliegue que llevó a la detención de diputados, funcionarios del gobierno estatal, presidentes municipales. Al final todos fueron liberados con un usted disculpe, con el supuesto abatimiento de Nazario Moreno, alias en lo que se conoció como la primera muerte del Chayo, ¿verdad? Porque resulta que lo volvieron a matar en el sexenio de
de Peña Nieto, que no estaba muerto, nada más lo habían hecho santo. Entonces, desde entonces lo que hay es una suma de fracasos, varios planes que se han presentado para resolver la situación de Michoacán y muy pocos avances. Yo estuve ahí en Uruapan, precisamente, además de Morelia y en otras partes del estado, hace unos meses para hacer un reportaje sobre el aguacate. Y realmente lo que encontré fue una situación muy parecida a la que me tocó vivir en 2014-15 durante el movimiento de las autodefensas, que pasé largos meses en esa zona. Solamente para contar una estampa, muy cerca de Uruapan está una población donde viven los descendientes de las personas que fueron desalojadas por la explosión, por el surgimiento del volcán Paricutín. Se llama San Juan Nuevo, la población. Bueno, pues ahí me tocó ver una escena de un vehículo del ejército yendo hasta el frente, después una larga fila de vehículos con personas de civil, con los rostros cubiertos, con las armas discretamente abajo, y al final de toda esa caravana de unos 30 vehículos, una escolta de la Guardia Nacional. Las mismas escenas de 2014, apenas hace unos meses, ¿no? Las historias que recogí en esta visita reciente, pues hablaban de un panorama muy similar, con una diferencia. En 2014 pues era la batalla de la sociedad michoacana, de las autodefensas y las autoridades federales y locales para destruir al cártel de los templarios, pues que eran el diablo mayor. Lo que ocurrió fue que se multiplicaron los diablitos. Entonces ahora hay una guerra de diablitos, que algunos incluso controlan una población o apenas un municipio, y la presión constante del cártel de Jalisco, que ocurre, por ejemplo, en el caso de Uruapan. Hay una serie de responsabilidades no atendidas, creo yo, por parte de todas las fuerzas políticas. Apenas en junio pasado, ya nadie se acuerda de eso, fue asesinada Marta Laura Mendoza, la presidenta municipal de Tepalcatepec. La señora Mendoza era cuñada y había sido puesta en el cargo, según relata la gente de allá, pues por el abuelo Juan José Farías, que es el jefe de la autodefensa y también el jefe criminal de Tepalcatepec. ¿En qué partido militaba la señora? Llegó por Fuerza por México, pero rápidamente se pasó a Morena. Entonces, también el partido en el poder no ha hecho esa revisión de quiénes están en sus filas y a quiénes lleva al poder, porque lo que se impuso, se ha impuesto en las últimas contiendas electorales, pues es aquello que Monsiváis llamaba el peor veneno de la izquierda, que era la obsesión electoral. Decía Monsiváis, más que la corrupción es la obsesión electoral, lo que descompone o desvía a la izquierda de sus objetivos, porque si lo único que está en el horizonte es ganar la elección a como dé lugar, pues entonces meterás a quien sea, incluyendo a personas vinculadas al crimen organizado. Bien, gracias, Arturo. Se nos va el tiempo, son las 2:49 p.m. No quisiera dejar sin tocar el hecho del tema del acoso a la presidenta de la República. Debo decir que mi postura, nosotros publicamos ayer en Instagram, ahí colocamos esa fotografía, y hoy que ha habido el señalamiento de la presidenta de México de que eso constituiría una forma de revictimizar, la retiramos. Sin embargo, mi punto de vista como periodista sigue siendo el de que un personaje público en ejercicio de poder, como es un presidente o una presidenta de una república, lo que le sucede en una calle pública, en un acto en el cual está rodeada de personas, creo que es un hecho que merece la reproducción periodística, más allá de la valoración que implicaría el que eso mismo sucediera con una persona que no tuviera una representación política, un poder público que implica una mayor tolerancia
un umbral de mayor tolerancia a la crítica y a la exposición de lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, retiramos eso, ofrecimos las disculpas que corresponden, pero sigo pensando que hay una discusión ahí básica. Teresa, ¿qué opinas sobre ese tema? Híjole, mucho que decir, porque además me interpela. Pero antes, fíjense, me quisiera robar 30 segundos para decir que cuando hablamos de procesos autogestivos en Michoacán, a mí me gustaría que la izquierda estuviera pensando mucho más en el modelo Ostula, donde por supuesto que la autodefensa es parte sustantiva del proyecto autonómico de Santa María Ostula y no tanto en el modelo autodefensas. Porque el modelo autodefensas es uno de esos ejemplos en los que me parece que la seguridad se vuelve valor político en sí mismo. En cambio, en Ostula, la seguridad es un componente más de la construcción comunitaria de una comunidad que decide sobre su propio presente y futuro. Y ojalá Teresa, aprovechando que tocas el tema de autodefensa y aprovechando que tocas ese tema, hay que decir que están señalando que el asesino del alcalde pertenece o está vinculado al grupo de los Viagras. Pues esos eran autodefensas. Claro. O sea, sí, Michoacán tiene mucha memoria desde Mireles hasta en los restaurantes de Apatzingán yo veía a los altos mandos de la Policía Federal comiendo con el gordo Santana, el jefe de los Viagras, ¿no? Exacto. Teresa. Bueno, y pasando, no quería dejar de decir eso, pero sobre el acoso a la presidenta, bueno, yo que me dedico al estudio de temas de feminismo y violencia de género, etcétera, viendo todo lo que ha acontecido, es que de verdad yo lo puedo trabajar como ejemplo de manual en todos los sentidos. Es decir, este sujeto que en un estado de evidente pérdida de conciencia por, supongo, el efecto de una sustancia psicoactiva o alcohol o otra, en un momento de pérdida de conciencia, pues hace lo que está empujado a hacer por los mecanismos de socialización que lo conformaron como sujeto. Y lo que está empujado a hacer es a invadir el cuerpo de una mujer, porque el patriarcado así forma la subjetividad de la masculinidad hegemónica, de tal manera que hacen falta muchísimos mecanismos de disciplinamiento de ese impulso agresor que se anestesian cuando la gente se emborracha. Por eso en muchos procesos políticos las mujeres han dicho no al alcohol, no por puritanismo, sino porque el alcohol favorece que emerja esa socialización primaria que es producto no de otra cosa, sino de esta pedagogía patriarcal que les hace a los varones sentir en el cuerpo el derecho, en el cuerpo como instinto, el derecho de agredir y de invadir lascivamente el espacio físico de una mujer. Pero no solo por eso es una cosa como muy emblemática y muy ejemplar, sino también por los procesos de revictimización que se han desprendido y que tienen que ver con cierto manejo, no todo manejo periodístico, porque hay manejos periodísticos que funcionan como denuncia, pero con cierto manejo periodístico en donde la que empieza a funcionar es la pedagogía del morbo, que forma parte de los mecanismos pedagógicos del patriarcado que educa a los varones para formar esta subjetividad violenta e invasiva, ¿no? Y por otro lado, de pronto se activa toda este mecanismo también repatriarcal de empezar a poner el acento en la reacción o no de la víctima. Si se mostró suficientemente descontenta con la agresión, eso es otra forma de revictimización, ¿no? Poner bajo escrutinio la reacción de la víctima y no todo lo que comporta el evento agresor. Y por último, esta idea de la investidura presidencial, ¿no? Es decir, mucho del discurso ha tenido que ver con ni siendo presidenta. Y yo diría una cosa más. Si lo vemos sistémicamente, no es que ni siendo presidenta te salves, es que el arribar a espacios de lo público desde posiciones importantes genera una reacción. Es decir, no es que ser presidenta te salve, sino que ser presidenta
incita a eso, porque la violencia feminicida y la violencia sexual y el acoso sexual en espacios de la política, en espacios militantes, en espacios universitarios, en la academia, de donde se supone sería fácil erradicarlo, ¿por qué no los podemos erradicar? Porque es un mecanismo del sistema más allá del agresor. El agresor puede ser un borracho, pero el sistema es el que le enseña a esos agresores que a una mujer con poder público o con una mujer que se ha ingresado exitosamente al ámbito de lo público, hay que recordarle vía el acoso de que ella, ante todo, es cuerpo, que no es presidenta, es cuerpo. Y eso le pasó ahora a la presidenta, pero nos pasa a las académicas, les pasa a las compañeras líderes políticas de sus organizaciones, les pasa a las líderes barriales, pasa. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de expulsión de lo público, recordándote por la vía más básica que tú ante todo eres el cuerpo que habitas. Y ya, estoy enojada, como pueden verlo. Teresa, gracias por tu reflexión, gracias por todo lo que dices y que nos ayuda a irnos ubicando. Yo confieso siempre mi incapacidad largamente adquirida para ir entendiendo estos procesos a los que pongo la mayor atención, pero siempre me sorprendo entre fuera de lugar y desconocedor de todo ello. Así es que de veras agradezco mucho esta posibilidad. Federico Bonazo, ¿qué pensar, qué dices sobre este tema específico? Sí, tenemos el tiempo encima, pero creo que es un tema que ameritaría una mesa más larga porque da para reflexiones de varias cosas. O sea, una es la agresión que recibe la presidenta, que es ejemplo perverso de la agresión cotidiana que reciben millones de mujeres en todo el mundo, ¿no? Es un ejemplo que se hizo viral porque era la presidenta, pero esto le pasa a casi todas las mujeres casi todos los días. En ese sentido, lo único bueno que tiene el evento sucedido, el episodio, mejor dicho, es que puede ayudarnos a cierta concientización sobre lo que es realmente este patriarcado que también describía y categorizaba ahora Tere. Ahora, hay otra discusión que es muy diferente a esa, que es si se puede o no mostrar un video públicamente, bajo qué circunstancias y con qué funciones. Yo creo que ahí nuevamente no podemos resolverlo de manera binaria. No, nunca se debe mostrar. Sí, siempre se debe mostrar. No, hay que preguntarse cuándo, por qué, con qué fin se muestra un video. Por un lado, un video puede ser un acto de denuncia fundamental. Sin los videos de las atrocidades de Auschwitz, ¿cómo hubiéramos sabido lo que pasó en aquella parte del mundo, en aquella parte del tiempo? Han sido tan horrorosos como fundamentales para, en determinados momentos de la historia, reconfigurar incluso las relaciones internacionales. Sin los videos espantosos del genocidio y la tortura y humillación del pueblo palestino, ¿cómo podría haberse generado la respuesta mundial que hay en contra de eso? Por otro lado, esto de la revictimización, que a muchos machos o a algunas personas les molesta, dicen, ay, ahora todo es revictimización. No, no, todo no. Pero por supuesto que existen varias dimensiones de la revictimización. La primera y más importante, acaso sea la psicológica, la víctima vuelve a enfrentarse al hecho que le produjo dolor, angustia e incluso trauma. Lo tiene que estar viendo todo el tiempo en portadas de periódicos, y eso se veía en la mirada de la presidenta y en la manera en que se expresó sobre el tema. Estaba asqueada ella misma de haberse visto a ella misma en esa situación repetidamente. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad de denuncia periodística o legal que puede tener un video con el hecho de que la revictimización no es un invento woke. Es algo que sucede y lo pueden explicar más que nada las víctimas. Pienso que es una discusión muy importante a dar, fascinante desde el punto de vista, no sé, periodístico, judicial, antropológico, esta y el otro tema, ¿no? El acoso que siguen sufriendo las mujeres a pesar de los avances del feminismo y que explican también la bronca de tantas mujeres que dicen el cambio es más declarativo que concreto, porque sigue habiendo individuos como este que pueden permitirse hacer lo que hizo ayer. Gracias, Federico. Arturo Cano, tu punto de vista, por favor. Sé que es inseparable, Julio, porque, sobre todo porque la víctima, que fue la presidenta, pues lo ha expresado de esa manera. Pero si viésemos este caso desde un punto de vista estrictamente periodístico, son imágenes que hay que mostrar porque tienen que ver con la seguridad de la jefa de Estado, con la seguridad de la presidenta de la República y con una falla en
los mecanismos de seguridad, así sea por una decisión de ella de último minuto de ir caminando del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública. Eso por un lado. Por otro lado, pues qué decir de ese mundo paralelo donde vive un sector, no quiero decir que todos, pero un sector de la oposición, que todavía a estas horas siguen diciendo en las redes sociales que es un montaje, que es una farsa, que es una cortina de humo, que es una maniobra distractora. Bueno, quizá no tiene sentido simplemente, sino señalarlo, porque en la misma conferencia matutina en la que la presidenta se refiere a este tema de la agresión de ese tipejo durante 5 o 6 minutos, pues se refirió también ampliamente al tema de Michoacán y del asesinato de Carlos Manzo, que según ese sector de la oposición es el que quería tapar o cubrir con este que es que montaje, ¿no? Que dicen algunas voces opositoras. Bien, Arturo, gracias. Teresa, para cerrar, digo, vamos ahorita con los postrecitos, no importa, finalmente para eso estamos aquí en las redes sociales, que nos dan tantito tiempo, no hay ese rigor, pero me quedo con la idea, Teresa, de que en el fondo lo que sucedió ayer es recordarle a la presidenta de la República que es un cuerpo. Sí, creo que hay que hacerlo desde el análisis, no desde digamos, la descripción del evento, sino el análisis muestra que la violencia callejera, el acoso sexual, sobrevive en espacios en los que la metáfora del techo de cristal está roto, ¿no? Es decir, siempre hay como acoso sexual sistemático e incluso recrudecido en ámbitos en las que las mujeres que ahí participan han roto techos de cristal, ámbitos de la academia, de la ciencia, de los medios de comunicación, de la política. Entonces, cuando el feminismo explica por qué esto es así, hay que separar el evento concreto, donde no podríamos decir que este señor es un soldado del patriarcado que fue con la vocación de recordarle a Claudia Sheinbaum que ella es un cuerpo, sino que los mecanismos de socialización en los que están implicados las construcciones de varones normales, digamos, ¿no? Implican esta reacción del sistema patriarcal que castiga a las mujeres que ingresan a lo público, a la esfera de lo público, por la vía muy pedagógica, clara y cruenta de tienes un cuerpo que es una variable aquí. Mi disfrute de tu cuerpo es una variable en esta escena, aun cuando esta escena tiene que ver con tus capacidades intelectuales, de dirección, de conducción, logísticas, etc. Entonces eso está muy estudiado, pero hay que verlo analíticamente como una de las características más importantes del acoso sexual como engranaje del sistema patriarcal que intenta de muchas maneras mantener la marginación de las mujeres del espacio de lo público. Y eso se expresa en eventos como los que vimos, en los que una mujer poderosa no es impermeable al acoso callejero. Bien, Teresa. Vamos con los postrecitos, Federico, Arturo, y regresamos con Teresa para su postrecito también. Federico, postrecito, por favor. Wow, no estaba preparado para el postrecito. Dije, ya nos fuimos hasta las 3:00 hablando de un tema clave. No, lo que tengas. No, este caso me parece que lo tenemos que revisar, que es muy interesante. Lo que sí se puede mostrar, lo que no se puede mostrar, yo creo que tiene que ver con el cuándo, el cómo y el para qué, ¿no? Insisto en esa tesis, cuándo realmente es oportuno mostrarlo, con qué afán, ¿no? Porque cuando queda instalado un video de sufrimiento, tenemos que entender, los que alguna vez hemos compartido algún video que muestra sufrimiento humano, que hay mucha gente que consume ese dolor y esa humillación. Queda para consumo del morbo también, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se puede hacer la denuncia, mostrarlo una vez y luego quitarlo. Yo creo que hiciste bien en quitarlo, no soy quien para decirte a ti lo que tienes que hacer en tu canal, Julio, pero me parece que hiciste bien, que mostraste sensibilidad ante un reclamo o varios reclamos que pudieran tener mucho de cierto y mucho de legítimo, ¿no? En un momento puede ser nota periodística, pero
una vez está bien y luego referirse a él sin necesariamente tener que andar repitiendo la imagen. Es un tema complicado, ¿eh? Es un tema que no se resuelve unívocamente. Y luego está la otra dimensión, no la menciono, no me adentro en analizarla, pero la menciono, que puso Arturo, que a mí se me escapó, pero me parece clave. Aquí también estamos hablando de las medidas de seguridad con las que la presidenta viaja por México y entra en contacto con la gente. Eso creo que es un tema que se tiene que analizar muchísimo más. Ella misma ya dijo que no va a cambiar su manera de viajar y de estar con el pueblo. Bueno, después de un asesinato como el que acabamos de ver en Uruapan y tantos otros de políticos, yo no sé si esa es la mejor estrategia, pero lo dejo como idea para futuras conversaciones. Bien, Federico, gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor. Es muy saludable para la vida pública, Julio, que la presidenta haya decidido presentar una denuncia por este caso, por esta agresión que sufrió, porque eso nos lleva al que creo que es uno de los principales problemas que tenemos, que es el de la impunidad, el de que las personas que cometen faltas o delitos, sean menores o graves, pues no son castigadas. Revisemos la lista de alcaldes que han sido asesinados en los últimos meses. ¿En cuál caso hay aprendido alguien más allá del autor material? En ninguno. A reserva de que algún integrante de la destacada e inteligentísima audiencia de Astillero me corrija, pues revisé algunos de los casos recientes y pues no hay autores intelectuales o explicado los motivos sobre esos asesinatos, y pues en general esa es la situación que padecemos a nivel nacional. En el caso michoacano en particular, desde la 4T se sigue hablando de Felipe Calderón y se toca apenas de pasada el tema de Peña Nieto, pero pues ahí está un responsable, el zar que Peña Nieto mandó a Michoacán, Alfredo Castillo, que es responsable de la situación que se sigue viviendo ahora en esa entidad, y que si uno va a Michoacán y platica con políticos, con empresarios, con líderes sociales, lo que siguen recordando a Alfredo Castillo está relacionado con abusos de poder, con despojo y, para acabar pronto, pues con dos masacres, la masacre de Apatzingán y la masacre de Tanuato, que siguen sin castigo y sin dilucidarse como debería ser. La impunidad como marca, y mientras no superemos eso, es muy difícil que salgamos de esta espiral de violencia en que nos tienen desde 2006. Bien, Arturo, gracias. Teresa, por favor, postrecito. Brevemente, yo creo, Julio, que hay que como saber ver que no cualquier utilización de la evidencia audiovisual de lo que sucedió es una utilización revictimizante. Irene Montero, por ejemplo, ha hecho la denuncia compartiendo el video, y nadie, creo, se atrevería a decir que la utilización que hace una importante líder feminista, en este caso española, autora con sus compañeras de la ley Solo sí es sí, estuviera haciendo un uso revictimizante. Tiene que ver con saber evaluar si la utilización sistemática, repetida, está peleando a esta pedagogía del morbo, que es profundamente revictimizante, o si está quedando en el umbral de la denuncia, umbral desde el cual perfectamente se puede trazar o revisar autocríticamente con perspectiva de género, diciendo, híjole, de pronto tal vez el criterio de relevancia periodística no sea el más importante, cuando puede haber un proceso de revictimización. Se revisa, se retira, punto. Entonces creo que tendríamos como que en cada caso en específico tener como esa sensibilidad. Y si era en realidad, para cerrar esa idea, era esto, pero en realidad mi postrecito, pues quería sumar mi voz a la denuncia, al tono absolutamente amenazante con el que la diputada Judith Vanegas se refirió a Carlos González, este abogado que ha estado permanentemente acompañando distintas causas de distintos pueblos en defensa del territorio y de los procesos de consulta. Si desde la 4T o algunos pequeños sectores de la 4T se sigue asumiendo que acompañar a los pueblos te vuelve enemigo histórico
del proceso de transformación, creo que pues estamos ante un problema. Así que bueno, mi solidaridad con Carlos González y creo que hay que sumarnos a las voces que dicen por ahí no va, no podemos entender acompañar a los pueblos como estás en contra mía. Y ya, nada más. Teresa, muchas gracias. Gracias a los tres. Déjenme nada más cerrar dejando para que ya no nos quedemos con las ganas del próximo análisis. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tendrá que arrestar a Zohran Mamdani si desafía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Dijo, comillas, tendremos que arrestarlo. Mire, no necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, lo voy a vigilar muy de cerca en nombre de la nación. Mucha gente está diciendo que él está aquí ilegalmente. Vamos a revisar todo y lo ideal sería que resulte mucho menos que un comunista, pero ahora mismo es un comunista. Eso no es un socialista. Así es que, mi querido Arturo Cano, tenías toda la razón. ¡Premonitorio! Por ahí. No, a todas las variables. Se tardó. Se tardó. Ahí está. Bueno, gracias a los tres. Nos vemos pronto. Muchas gracias por esta mesa. Hasta luego.